Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo mi top 5 de series y películas del momento que son perfectas para aprender español. He seleccionado títulos variados, desde drama hasta comedia, para que encuentren algo que se acomode a su estilo o su estado de ánimo. Además, hay contenido de diferentes países hispanohablantes, con el propósito de que escuchen distintos acentos y se familiaricen con las variaciones del español. Aprender un idioma viendo series o películas es una buena idea porque combina entretenimiento y educación de una manera efectiva y natural. Cuando aprendes un idioma es importante estar expuesto a contenido que sea comprensible, pero que también te rete un poco. Esto es el famoso Comprehensible Input. Las series o películas logran exactamente eso. Aunque quizás no entiendas todas las palabras al principio, el contexto visual, los gestos de los personajes y la acción van a ayudarte a comprender mejor el significado de las frases y expresiones, haciendo más natural el proceso de aprendizaje, como cuando los niños aprenden su lengua materna. Otra ventaja de ver este tipo de contenido es que te expone al idioma tal como se usa en la vida diaria. Cada personaje tiene un estilo único de hablar, adaptado a su personalidad, cultura o entorno en la historia. Estas variaciones te ayudan a entender distintos acentos, vocabulario y formas de comunicación, mejorando tu comprensión del idioma. Incluso puedes practicar repitiendo frases de los personajes para mejorar tu acento. Pero bueno, sin más preámbulo, empecemos con la lista. La Sociedad de la Nieve. Empezaremos con una película que me gusta mucho. Basada en hechos reales, esta película narra la historia de un accidente aéreo en los Andes de los años 70, donde los sobrevivientes tuvieron que enfrentar condiciones extremas para sobrevivir. Algunos dirían muy extremas. Me gustó esta película porque es cruda y te hace pensar qué harías tú si te encontraras en esa misma situación. Esta película realmente te tiene al filo del asiento, así que si te gusta estresarte, esta película es para ti. El español que hablan la mayoría de los actores es de Uruguay. Es pausado y claro, lo cual la vuelve una opción buena y no tan demandante. Cuando era adolescente, mi familia y yo viajábamos mucho a Estados Unidos, lo que despertó mi interés por el idioma inglés. Aunque ya lo estudiaba en la escuela, no fue hasta que empecé a ver películas y series en inglés que empecé a notar un gran avance. Gracias a eso, hoy puedo hablar inglés con fluidez y conseguí un esposo gringo. Por eso quiero contarles sobre el patrocinador de este video, Lingopie. Aprender un idioma no tiene por qué ser aburrido. Con Lingopie tienes el aliado perfecto para avanzar de manera divertida, viendo contenido auténtico de la cultura del idioma que te interesa. La plataforma te da acceso a una biblioteca extensa de series y películas en diferentes idiomas, con contenido nuevo regularmente para que nunca te quedes sin opciones. Además, los subtítulos interactivos te permiten hacer clic en cualquier palabra para traducirla al instante. También puedes añadir cualquier palabra a tu vocabulario personalizado. Así nunca pasarás a la siguiente escena sin haber garantizado que entendiste todo. A medida que vas añadiendo palabras a tu vocabulario, Lingopie te da la opción de repasarlas utilizando flashcards y quizzes o practicar tu pronunciación con la función Say It. J'ai un petit peu froid. J'ai un petit peu froid. Si quieres probar Lingopie, checa el link en la descripción. La Casa de Papel. Esta serie española es bastante famosa. De hecho, es de las más populares en español. No la he terminado personalmente, pero tiene de todo. Hay mucha acción y giros inesperados. La historia es sobre un grupo de ladrones que, liderados por un misterioso hombre llamado el Profesor, planean un ambicioso robo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.
Es una excelente opción para acostumbrarse al acento español de España y ampliar tu vocabulario con expresiones idiomáticas y frases coloquiales. Monarca. Esta serie la acabo de ver. Mi esposo se echó un maratón hasta las 3 de la mañana viéndola. Esta es una serie mexicana. Se trata de la poderosa familia Carranza, dueña de un imperio empresarial basado en la industria del tequila. Hay muchos conflictos familiares, envidias y secretos. Es como un Succession versión mexicana. Es ideal para aprender español que mezcla lenguaje casual y corporativo. Además, te permite conocer más sobre la cultura mexicana, incluyendo sus tradiciones y problemas sociales como la corrupción, que es muy real. También tiene un toque de telenovela, es decir, es un poco dramática a veces. Breaking Bad. Esta seguramente ya la han escuchado. Es una serie clásica y, aunque es estadounidense, es muy fácil encontrarla doblada al español. De hecho, me he dado cuenta que los doblajes tienden a ser más fáciles de entender que las series que son originalmente en español. Entonces, ese es otro pequeño hack, para que también vean sus series favoritas dobladas al español. La historia de Breaking Bad es sobre Walter White, un profesor de química que tras ser diagnosticado con cáncer decide enterar al mundo de la fabricación y venta de metanfetaminas para asegurar el futuro de su familia. La serie toca temas universales como el poder, la moralidad, la familia y la lucha por la supervivencia, lo que genera reflexiones profundas sobre las decisiones que tomamos en la vida. Me gusta también que tiene un excelente desarrollo de personajes. Cada personaje tiene una evolución profunda, desde el fiel Jesse Pinkman hasta los antagonistas, todos con motivaciones complejas que los hacen realistas y humanos. Por cierto, todas estas series y películas que acabo de mencionar están en el catálogo de Lingopie, por si quieren checarlo. Y por último, Bob Esponja. Lo sé. Puede parecer una caricatura infantil, pero Bob Esponja tiene un humor único que encanta tanto como niños como a adultos. Es muy entretenida y casual si a veces quieres ver algo corto y simple. Es perfecta para aprender vocabulario básico y útil en español. Y su formato rápido e intuitivo hace que el contexto sea más fácil de entender, incluso si no captas todas las palabras de inmediato. Son las ventajas de las caricaturas. Así que eso fue todo, amigos. ¿Qué opinan de mi selección? ¿Han visto alguno de estos shows? Sí, cuéntenme cuál fue su favorito y cómo les ayudó a mejorar su español. También díganme en los comentarios cuáles han sido sus shows favoritos para aprender español este año. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!